Bueno, hoy voy a hablar sobre la asistente personal. La asistente personal es un profesional que se convierte en la mano europea de las personas con discapacidad para ayudarlas en las cosas de la vida cotidiana que la persona no pueda hacer. Pero la decisión y la responsabilidad recae en la persona usuaria. Sobre la figura del asistente personal, es un profesional que se convierte en las manos y los pies de la persona con diversidad funcional para ayudarla en las tareas de la vida cotidiana, en aquellas cosas que la persona no puede hacer por sí misma. Pero en todo momento la responsabilidad y las decisiones recaen en la persona con discapacidad usuaria de este apoyo. Este recurso de asistencia personal empezó, junto a la Ley de la Dependencia del 2006, y era una prueba piloto con un número muy determinado de usuarios en Barcelona, pero en la actualidad aún no se ha extendido al resto de personas con discapacidad que precisamos ayuda en nuestra vida cotidiana. Se trata de un apoyo humano para fomentar la autonomía e independencia personal, tanto para las actividades cotidianas como levantarse de la cama, asearse, comer, y también para otras actividades como ir de compras, a la universidad, al trabajo, salir de ocio, hacer deporte o para poder viajar, es decir, es una ayuda para poder hacer todo lo que la persona quiera o necesite hacer, pero sin necesidad de depender de las familias o de los amigos. Este recurso se ajusta a las necesidades de cada usuario y a cualquier tipo de discapacidad y edades, por ello incluso hay niños que tienen este apoyo para desarrollar sus actividades cotidianas, el cual va modificándose según cambien las necesidades y la evolución del niño o usuario. En Europa tener un asistente personal ya se considera un derecho básico de la persona, pero en España la ley de autonomía personal aún no está bien desarrollada, ni en recursos humanos ni en ayudas económicas suficientes para pagar a estos profesionales todas las horas de asistencia que cada cual necesite. Por ello, desde Europa ya es un derecho contemplado en la Convención Europea de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y esta es aplicable desde ya, y permite tener una vida más independiente e inclusiva en la sociedad sin depender tanto del soporte familiar. En el artículo 19 de dicho texto, también se habla de la no institucionalización, de no crear ni ampliar más residencias, pues todos somos personas para poder decidir dónde, cómo y con quién vivir. Europa pide a sus Estados miembros que homologuen y unifiquen sus leyes para hacer realidad este recurso y que toda persona que lo necesite tenga acceso a tener un asistente personal. Y terminar así con la segregación y discriminación que supone obligar a las personas a estar y a convivir con otras, en unos ambientes que no lo han elegido ellas, sino que simplemente se ven viviendo en una residencia por el hecho de no poder valerse por sí mismas. También se dice no a los colegios especiales, salvo en casos muy puntuales y concretos de niños que mentalmente estén muy afectados y que no puedan seguir un aprendizaje en colegios ordinarios. Pues en general, se debe dar más información a los padres sobre los beneficios y potenciales de la integración escolar, ya que por propia experiencia, puedo decir que en los coles ordinarios es donde se consigue una mayor normalización y aceptación personal y social de la diversidad, la persona aprende a superarse desde la normalidad, y el resto de niños y profesores también aprenden a convivir y que no pasa nada. Además, en colegios ordinarios siempre se aprende mucho mejor y más rápido que en los centros especiales. Hay que mostrar experiencias positivas de integración escolar y no alegar a que en los coles especiales el niño estará mejor atendido, pues para ir a un cole especial siempre habrá tiempo, si realmente es necesario para el niño. Asimismo,
las personas que están en residencias pueden pedir que se revise su caso para obtener los apoyos necesarios para poder salir y vivir en casa y tener una vida propia y autónoma como el resto de la sociedad, es decir, poder decidir lo que quieren hacer, dónde ir, quién toca su cuerpo, qué comer, cuándo dormir o levantarse, sin tener que pedir permiso ni tener que dar explicaciones a nadie. De hecho, ya no se habla de ley de dependencia, sino de ley de autonomía personal. Ya que con el apoyo necesario se entiende que la persona ya puede decidir libremente cómo vivir su vida, pues la institucionalización sistemática e inducida en residencias, es como someter a presión y violencia a la persona, la cual, pasa a ser sujeto pasivo donde otros deciden por ella sobre su estilo de vida, y con ello, se las priva de poder decidir y de sus demás derechos personales y fundamentales, como es el derecho al libre desarrollo vital y de la personalidad, es un derecho que todos tenemos. Respecto al derecho de votar en las elecciones, hoy en día con el kit de información electoral en braille, ya se potencia que el voto de las personas invidentes pueda ser también un voto libre y secreto, sin depender de nadie para leer y manejar las papeletas. Todo el mundo tiene derecho al voto salvo en el caso de los presos o enfermos mentales graves que estén incapacitados por un juez, pues ya no vale la decisión del tutor para privar de este derecho. La ley dice que para ser miembro de una mesa electoral basta con ser mayor de edad y saber leer y escribir, y por eso el hecho de tener dificultad para hablar y escribir no impide ejercer y estar en una mesa o hacer tareas de control en la sala. En verdad nadie puede censurarnos, y en tal caso, la negativa debe constar en acta y presentar denuncia al juzgado de guardia. En el caso de la esterilización de mujeres discapacitadas intelectualmente, en principio se concibe como una medida de protección hacia ellas, pero en verdad eso las estigmatiza, pues se considera que no serían buenas madres o que tendrían hijos con discapacidad, pero eso no está demostrado. Se les priva del derecho y la posibilidad de ser madres cuando, quizás con los apoyos necesarios, sí que podrían serlo. Hay médicos que ni plantean prescribir métodos anticonceptivos a estas mujeres y directamente optan por la esterilización sin contar con los deseos de estas mujeres, y lo justifican con que legalmente no existe el derecho al sexo, sino derecho a la libertad sexual y eso cada persona debe ser capaz para definirla. Todas estas medidas legales intentan evitar que las personas con discapacidad sigan adoptando una actitud conformista o victimista, sino, ayudarlas a que se hagan conscientes y empoderarse de la situación para reivindicar día a día un trato más igualitario para todos. En este sentido recuerdo especialmente una serie de televisión en los años 80, Autopista hacia el cielo, donde Jonathan Smith, un ángel con presencia humana y su amigo ex policía Mark Gordon, iban ayudando a la gente a resolver sus problemas a través de la reflexión, la empatía, el diálogo, la actitud positiva y constante, la objetividad y la claridad mental, la fortaleza interior, la determinación en positivo, y cada capítulo trataba una realidad social diferente. En aquellos años yo era un niño que iba a un colegio especial de niños minusválidos físicos, como se decía antes, y sobre todo me gustaba ver los capítulos sobre la temática de la discapacidad, pues me animaban a soñar despierto con un futuro más accesible e integrador. Recuerdo que veía los capítulos que daban cada domingo, pero también pensaba que eso solo era una ficción y que no tenían nada que ver con mi realidad. Luego con los años, a finales de los 90, emitieron la serie de nuevo en Telecinco y me la grabé programando cada noche el vídeo grabar el capítulo al día siguiente mientras yo estaba en clase en la universidad. Desde entonces empecé a ver cosas que antes no veía, pues realmente tiene unos argumentos y reflexiones tan reales y actuales como la vida misma, tiene mensajes explícitos que de pequeño no captaba del todo, pero ahora de adulto, sí. Y personalmente, creo que para aprender y asimilar ideas y conceptos es necesario reflexionar y ver las cosas varias veces, pues así es como van calando en el interior y en la actitud propia, la cual, también termina influyendo sí o sí, en el comportamiento y actitud de los demás. Hay que ser y decidir por uno mismo, sin quejas ni vergüenzas. Dando ejemplo y tener iniciativa propia sin depender de la voluntad u opinión de los demás. El problema no está en necesitar ayuda para ponerse una chaqueta, pues lo importante es saber decidir cuál te quieres poner, y a la persona y la forma en la que quieres que te ayuden a ponértela. Es decir, para tener autonomía primero hay que tener decisión y determinación, hay que pensar y saber lo que quieres y de cómo lo quieres, pero eso es algo que no se aprende en un día, sino que, se debe ir asimilando y entrenando desde pequeños, cometiendo aciertos y errores, como todo el mundo. En verdad,
Los sueños no tienen fecha de caducidad, pero hay que levantarse cada día y perseguirlos, buscar los recursos necesarios hasta lograr alcanzar la meta fijada, pues de una u otra forma todo se puede hacer y conseguir, y lo único que es imposible es aquello que se deja de intentar. Y todo esto no es ninguna ficción, sino que, es totalmente real y basado en mi propia experiencia personal. Esta lucha